Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y este pastor dice que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Que los católicos no son la Iglesia de Cristo. Por eso él va a comparar con la primera iglesia. Cuando hablamos de la primera iglesia, nosotros nos estamos refiriendo al comienzo de la iglesia. Los evangelistas, los apóstoles, hasta nuestro Señor Jesucristo. Todo, esa es la primera iglesia que está comenzando, ¿no es cierto? Eso. Y entonces vamos a ver, mira. Pero José Luis, ¿por qué dices que los católicos no son la Iglesia de Cristo? ¿Cómo lo sabes? Sencillo. Para poder entender muy fácilmente si esta religión es la que fundó Jesucristo, solo debemos ir al ejemplo de lo que es la verdadera Iglesia de Cristo. Una iglesia fundamentada en la sana doctrina del Nuevo Testamento. Basta con comparar a la verdadera iglesia con el catolicismo romano y listo. Sabemos inmediatamente que no es la misma, por ningún lado. Revisemos algunos aspectos. ¿La iglesia primera estaba llena de ídolos y los veneraban? No, por ningún lado. En aquí, cuando dice ídolo, entre comillas, ídolo, para ellos significa, están refiriéndose lo que tenemos en la Iglesia Católica, las imágenes. Las imágenes. Nosotros nos preguntamos, el Señor Jesús nunca dijo, cuando entró al templo, ¿no es cierto?, al templo de Jerusalén, ahí estaban los querubines, ahí estaban las imágenes, nunca dijo, sáquenlo esto. Por ejemplo, y recuérdense, cuando estaban vendiendo las palomas, lo botó el Señor, ¿no es cierto? Pero no dijo de las imágenes nada. El Señor Jesús hasta utilizó el serpiente de bronce de Antiguo Testamento. Cuando Dios manda a hacer el serpiente de bronce, hermanos, el serpiente de bronce. Entonces el Señor va, mira, vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3, 14. Hermanos, el Señor va a hablar de eso. Mira, dice, recuerden la serpiente de Moisés, hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Dice, mira, hermanos, no dice que no hay que tener imágenes, eso es ídolo. ¿Dónde dice Jesucristo? En la primera iglesia, los primeros cristianos nunca decían eso. Nunca decían que las imágenes son ídolos. ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, encuéntrelo. No repitas Éxodo 24 y punto aparte, amén. No es así, hermanos. ¿La iglesia primera bautizaba niños? No, no existe un solo registro de eso. Siempre la pregunta de ellos, hermanos, siempre la pregunta de ellos, de estos pastores, iglesia primera, ¿no es cierto?, bautiza niños, pero no saben. Cuando los apóstoles bautizaban, visitaban a las casas, a las familias, y las familias enteras se bautizaban. ¡Qué maravilloso, hermanos! Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 hasta 33. Ahí está, hermanos. Bautismo de los niños. Bautizaban toda la familia. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás. Tú y tu familia, decía. No decía simplemente tú te vas a bautizar y te salvarás solito. Tus niños no. Nunca dijo, nunca separó a los niños. El Señor Jesús también dice, bauticen a todos, dice, a todos. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, todas las naciones, todos los pueblos. No dice, menos a los niños. ¿Dónde me encuentras, hermano pastor? ¿Dónde lo encuentras, pastores? ¿La iglesia primera creía en el purgatorio? Tampoco, ya que esa es una fantasía totalmente inventada por el catolicismo romano. Siempre se preguntan del purgatorio. ¿La iglesia primera creía en el purgatorio? Sí, ¿por qué? Porque en la Biblia está escrito, en la Biblia dice, nada manchado entrará en ella. ¿Se creen más santos? ¿Se creen santos que van a entrar al cielo directo al cielo? ¿Directo al cielo van a entrar? Entra, pastor, si quieres. A ver si entras, pastor. Entra. Porque dice la Biblia, nada manchado entrará. Entonces significa que tenemos que purificarnos, que tenemos que limpiarnos. Y a ver, una persona en accidente muere y no estaba reconciliado, pero hizo en este mundo el bien. Y esa persona tiene pocos pecados, no mucho, pero esa persona no se va a condenar por toda la vida con un solo pecado, sino que tiene que purificarse, tiene que limpiarse. Dice la Biblia, hermanos, para purgatorio, dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Ni en este mundo, ni en el otro.
Entonces, ¿qué significa eso? Esto quiere decir, hermanos, que en otra vida hay perdón de los pecados. Entonces vamos a preguntarnos, a ver, ¿será en el cielo? ¿Hay perdón de los pecados en el cielo? No. ¿Por qué? Porque nada manchado entrará en ella, porque todos los que están limpios ya están en el cielo. A ver, preguntémonos ahora del infierno. ¿Será que en el infierno hay perdón de los pecados que se pueden perdonar en otra vida? ¿Será en el infierno? A ver, en el infierno no, porque ya no pueden salir del infierno, ya no pueden perdonar los pecados. Entonces no es en el infierno ni es el cielo. ¿Dónde se pueden perdonar? Es el purgatorio en otra vida, es el purgatorio. Nos purificamos en el purgatorio. Están seguros de su salvación, eso sí. Van a ir al cielo, eso sí. Pero hermanos, no antes de que sean perdonados. Eso se llama purificación. Purificarse, limpiarse, nada manchado entrará en el cielo, sino por el purgatorio, limpiándonos. Eso se llama purgatorio, hermanos. ¿La iglesia primera tenía confesionarios? No, otra herejía más. Confesionarios, dice, ¿no? Confesionarios. ¿A qué se refiere? Al sacramento de confesión. Pero ustedes no se han preguntado nunca, jamás, que el Señor Jesucristo le está enviando a los apóstoles, está diciendo, mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21-23, dice, reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen. ¿Qué significa? A quienes perdonen, descarguen. ¿Qué cosa? De sus pecados serán liberados. ¿Qué está diciendo el Señor? Entonces, por eso la Iglesia Católica tiene confesionarios, tiene sacramento de confesión. Tenemos que confesarnos nuestros pecados, reconciliarnos. El sacramento de reconciliación está en la Biblia. Y todo lo que la Iglesia primera ha hecho, nosotros seguimos haciendo. Seguimos haciendo caso a la Iglesia. Seguimos haciendo caso a Jesucristo, nuestro Señor. ¡Que viva la Iglesia Católica! ¿La iglesia primitiva tenía un papa? Menos. Pedro era un líder, un pastor, pero por ningún lado es señalado como un papa menos infalible. Primera iglesia tenía papa. Él mismo dice que es líder y pastor. Y es líder y pastor, hermanos. El papa es el líder, el pastor. El Señor en la Biblia dice, apacienta mis corderos. ¿Dónde? Juan capítulo 21, versículo 17 dice, apacienta mis corderos. Menos infalible. Menos infalible, dice el pastor. Pero para nosotros los católicos es infalible. ¿Por qué? Infalible y tener pecado no es lo mismo, son distintos. Todos tenemos pecado, pero es infalible, falible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mira, Lucas capítulo 22, versículo 31 hasta 32 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Qué significa? Infalible, para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no se venga abajo. No te caigas, no te equivoques, sino infalible. La primera iglesia veneraba o invocaba a María, a los santos, todos ellos muertos. No. De ninguna manera. Eso siempre nos van a preguntar a los católicos. Las personas que ya no están en esta vida, pero nosotros decimos que son santos, ¿dónde están? En el cielo. Y esas personas oran por nosotros, incluido la Virgen María. Dice la Biblia, mira, dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 hasta 4 dice, otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes. Con un incensario de oro se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos. ¿Qué han escuchado? Las oraciones de todos los santos. ¿Qué están haciendo los santos en el cielo? Están orando, están presentando a Dios las oraciones que nosotros nos dirigimos a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, a San Francisco de Asís, y a la Virgen María, que es santa, porque dice la Biblia que es llena de gracia, está en el cielo ofreciendo las oraciones. Hermanos cristianos católicos, la primera iglesia creía que María era la madre de Dios. Menos. ¿Cómo que menos, pastor? ¿Cómo que menos? La Virgen María es Madre de Dios y lo vamos a encontrar en la Biblia. Dice la Biblia, hermanos, mira, vamos a ver, el Evangelio de Lucas dice, mira, ¿cómo he merecido que yo venga a mí, la Madre de mi Señor? ¿Qué significa Madre de mi Señor? Significa Madre de Dios.
que significa Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Señor en la Biblia significa Dios, ¿no es cierto? Dios se refiere a Dios. Entonces por eso Madre de mi Señor es la Virgen María desde el principio, desde los evangelios, desde la primera iglesia, es Madre de Dios. Imagínense estos pastores mintiéndonos, quieren tapar una parte de la Biblia, quieren que nosotros dudemos, pero está en la Biblia, hermanos. Para eso estamos nosotros, para desmentir a estos pastores mentirosos. ¿La primera iglesia vio que María subió al cielo sin haber muerto? No, no existe un solo texto con ese relato fantasioso del catolicismo. Entonces que lo muestren, pastores, que lo muestren los evangélicos, que la Virgen María, ¿dónde está su tumba? ¿Dónde está su tumba, su cementerio, su cuerpo aquí en la tierra? Que lo encuentren. Esto es un reto para los hermanos evangélicos. Después dice en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 hasta 5, dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol. ¿Qué mujer es? Es la Virgen María en el cielo, una señal grandiosa. ¡Qué maravilloso, hermanos! Por eso decimos que la Virgen es asunta al cielo, subió al cielo con la ayuda de Dios. Y eso nosotros creemos, hermanos, y no es mentira. La primera iglesia creía que María intercedía por ellos. De ninguna manera. ¿Cómo que no, pastor? ¿Cómo que de ninguna manera? La Virgen María intercedió en las bodas de Caná. ¿Se recuerdan ustedes? Dice a Jesús: no tienen vino. Y ahora que está en el cielo y no va a pedir a Dios, a Jesucristo, que es su Hijo, por nosotros, ¿no va a pedir? Hermanos, les pregunto, si está en el cielo y su mamá no le va a pedir por nosotros, nuestra madre que nos ama, ¿no va a pedir, hermanos? Va a pedir, hermanos. Por eso nosotros nos confiamos. Intercede por nosotros. La primera iglesia dejó establecida la supuesta sucesión apostólica. Menos. No se ría, pastor, no se ría. La sucesión apostólica, vamos a dar ejemplo en esto. Por ejemplo, Judas se salió de los 12. Estaban los 12. Después, cuando traicionó a Jesús, salió. Ustedes todos sabemos como cultura general, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo reemplazó? Eso es sucesión apostólica. ¿Quién entró a ese cargo cuando Judas salió? Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16. Dice, hermanos, 16 hasta 26. En ahí, Matías lo reemplaza. Y lo escogieron a Matías y le pusieron. Y a Judas ya no estaba. Ahora tiene que continuar Matías. Eso es sucesión apostólica. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia católica hay sucesión apostólica. Tenemos una sucesión apostólica hasta Papa Francisco. 266 papas. ¿Quién es después de? ¿Quién le sigue al Papa? Al primer Papa, que es San Pedro. ¿Quién le sigue? Es Papa San Lino, San Anacleto, después San Clemente I, después San Evaristo, después San Alejandro I, después San Sixto I. Sucesivamente, hermanos, mira, hasta 66 papas en la iglesia católica. Hasta hoy día, hermanos, sucesión apostólica. No nos dejamos engañar, hermanos, con estos falsos pastores que quieren hacernos dudar de nuestra fe. Pero hay que aprender, hay que nosotros formarnos con la Sagrada Escritura, hermanos. Primera iglesia rezaba rosarios. Por ningún lado, solo oraba al Dios Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es más que suficiente. Hasta rosario nos quieren cuestionar, hermanos. Mira, los apóstoles, los primeros cristianos oraban, hasta Jesucristo oraba repitiendo las mismas palabras, hermanos. Y para nosotros repetir las palabras de la Biblia, de la Sagrada Escritura, no está mal, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros en el rosario? Los hermanos cristianos católicos, nosotros agarramos la Biblia y nosotros por eso repetimos la Biblia, lo que el ángel Gabriel a la Virgen María dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Isabel después dijo, ¿no es cierto? Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Repetimos la Biblia, hermanos. Entonces no está mal repetir las palabras. Por ejemplo, San Pablo cantaba himnos, cánticos inspirados, cánticos espontáneos. Repetía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25-26, dice: y
cuando rezaba, cuando oraba con himnos cantando a Dios, ¿qué pasaba, hermanos? Así también repetir las palabras de la Biblia tiene poder. Las puertas de la cárcel se abrieron en este pasaje de la Biblia, hermanos. Por eso nosotros los cristianos católicos oramos el Santo Rosario, oramos los salmos, hermanos. Todas las oraciones sacamos de la Biblia. Y algunos dicen, ¿dónde está en la Biblia el rosario? Está en la Biblia, te lo demuestro. ¿Hubo sacerdotes en la primera iglesia? Para nada. No existía un solo sacerdote, y menos con sotana. ¿Cómo que para nada? ¿Cómo que para nada? Habían sacerdotes presbíteros en la iglesia. Mira, vamos a leer, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, dice, en cada iglesia designaban presbíteros. Escucha, pastor, designaban presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. ¡Qué maravilloso, hermanos! Hay presbíteros, sacerdotes en la iglesia cristiana católica desde el primer siglo, desde los primeros cristianos. No como dice este pastor, nos quiere hacer ver como mentirosos a la iglesia católica, pero no lo podrán, jamás lo podrán hacer caer a la iglesia católica. Hermanos, hermanas, como pregunta voy a dejar para estos pastores falsos y para todos los hermanos que quieren cuestionar a la iglesia, como pregunta les voy a dejar esto, hermanos. A ver, demuéstralo tu iglesia. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Tiene historia o no tiene historia? Pero yo te lo muestro, yo te lo doy en la historia. Están en los escritos. Y no solo en la iglesia católica, hay historias en las culturas que están siempre la iglesia católica presente desde el primer siglo, hermanos. A ver, tu iglesia, demuéstralo así. Demuéstralo con la Biblia. ¿Cuántos años tiene tu iglesia? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Quién es? ¿Es un ser humano que ha muerto o es un ser sobrenatural como Jesucristo? Aunque lo mataron, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. A ver, ¿cómo es, hermanos? Entonces, ahí nos vemos, hermanos. Hasta acá este video, hermanos. Nos vemos, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Hasta aquí con este video. Bendiciones totales para todos.